Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 10. Lorien entendió perfectamente a Natasha. En resumen, la autoridad de los Vengadores se había reducido a más de la mitad. El Capitán América había desaparecido con algunos miembros. El resto se unió a las Naciones Unidas o se retiró. Pero todos sabían que la jubilación no traería paz. Quedarse en la base tampoco era lo ideal. Por ejemplo, a menos que estuvieran en misiones oficiales, los superhéroes no podían aparecer en el mundo real. Por eso Natasha vivía como vivía. Cuando no estaba de servicio, era libre, pero no podía revelar su identidad de superheroína. De lo contrario, podría provocar disturbios en ciertas regiones o incluso ser visto como una crisis potencial y desencadenar pánico. Así que sí, fue un poco miserable. Lorien asintió en señal de comprensión. Pero después de percibir los pensamientos de Natasha, sonrió. Puedo decir que ya tienes tu propia manera de lidiar con ello. Y la razón principal por la que viniste a mí es para expresar lo que tienes en mente. Para quejarte, básicamente. El resto de la razón es que querías ver cómo estaba Wanda. Ver si estaba bien. ¿Tengo razón? Sí. Una agente experimentada como Natasha no necesitaba que nadie la guiara. Sabía exactamente lo que quería hacer. Pero la cuestión es que las mujeres son criaturas emocionales. La mayoría de las veces, lo que buscan es comprensión, alguien que las escuche y reconocimiento. Quieren que se conozcan sus pensamientos, pero no diciéndolos abiertamente, lo cual hace que todo el asunto sea bastante curioso. Afortunadamente, Lorien tenía la fuerza Fénix. Natasha entreabrió la boca con sorpresa al oírlo. Todo lo que dijo fue acertado. Había expresado cada pensamiento que albergaba en lo más profundo de su corazón. Fue como si le hubieran quitado sus años como agente, dejándola completamente expuesta frente a él. Ella permaneció atónita por un rato antes de asentir lentamente. Tus palabras son letales para las mujeres. Con razón Wanda ha estado pegada a ti desde que llegó aquí. No lo digas así. Lorien se aclaró la garganta. En fin, negocios. A Wanda le va bastante bien. La envié a Camartag para que estudiara magia y recibiera la formación adecuada de hechicera. Después de un tiempo, cuando esté lista, la llevaré a recuperar un artefacto. Entonces se convertirá en la hechicera más fuerte de los 9 reinos. La curiosidad de Natasha se despertó instantáneamente. ¿El hechicero más fuerte de los 9 reinos? ¿Y tú? Lorien solo sonrió sin responder. Natasha lo miró con complicidad. Probablemente supuso que era el hechicero más fuerte de la galaxia o algo así. Pero en realidad, ni siquiera podía imaginarlo. Aún así, no pudo evitar comentar sobre Wanda. Felicitaciones por encontrar un compañero tan bueno. Camartag. Solo lo he leído en los archivos de Shield, y los hechiceros ya son bastante escasos. No pensé que entrenaría allí. Lorien solo sonrió otra vez. Si supiera quién le estaba enseñando a Wanda, se sorprendería aún más. Pero Natasha nunca había oído hablar del anciano, y Shield no tenía archivos sobre ellos. Así que no tenía sentido explicarlo. Debería pensar más en sí misma, señorita Natasha, dijo Lorien, señalando el té con leche intacto que tenía delante. ¿Cómo la tratan los Vengadores con esta nueva dirección? Si no estás contenta, puedes renunciar. Me falta una empleada doméstica y una secretaria. Serías perfecta para ambas, y me ahorraría dinero. Como dice el dicho, cuando hay trabajo, la secretaria trabaja. Cuando no lo hay, ejem. La verdad es que no suena mal, dijo Natasha, parpadeando. Pero mi sueldo es alto. No hay problema, no me falta dinero, bromeó Lorien. Natasha bajó la cabeza, cogió el té con leche y abrió la tapa. Estrictamente hablando, los nuevos Vengadores son más fáciles que antes. La ONU no nos quiere en misiones clasificadas, porque una vez que estemos en ellas, definitivamente descubriremos los detalles. Los no clasificados son sencillos. Sinceramente, el resto sentimos que nos estamos oxidando. Pero al menos la carga es más ligera. Ella tomó un sorbo de té con leche. No está mal. Muy bueno. No le pusiste nada, ¿verdad? Lorien se quedó sin palabras. Como si lo necesitara. ¿En serio, con su poder, lo necesitaría? Y ni siquiera actuó como si estuviera preocupada. La observó. Primero dio un pequeño sorbo para probarlo, luego, al encontrarlo rico, dio un trago grande. ¿Quién hace eso si tiene miedo de que lo droguen? Después de beber, Natasha parecía más relajada. Empezó a analizar los detalles de la oficina de Lorien. Antes, solo le había echado un vistazo rápido. Ahora, se tomó su tiempo.
Su mirada se detuvo en la niña de pelo verde que jugaba atentamente en el rincón. Natasha parpadeó y luego fingió una mirada de repentina comprensión. Ya tienes una hija. Tan rápido. Lorien. Sabía que lo hacía a propósito. Natasha tenía inteligencia emocional. Preguntar directamente sonaría a interrogatorio. Pero expresarlo así le dio un toque divertido a la conversación. En términos de habilidades sociales, Natasha definitivamente tenía juego. Lorien se giró hacia ella y dijo: ya se conocían. La persona que apareció en tu base en mitad de la noche fue enviada por mí. ¿Eh? Natasha parecía un poco confundida. ¿Esa, Ella? Exactamente. Lorien asintió en señal de confirmación. Cuando Ella escuchó a Lorien mencionar su nombre nuevamente, inmediatamente giró la cabeza, mordiéndose sus pequeños colmillos y levantando un pequeño puño rosado hacia él, como si dijera: di eso otra vez y te golpearé. ¡Qué lindo!, exclamó Natasha sorprendida al ver la mitad del rostro de Ella. No se lo esperaba en absoluto. Ella, que parecía tan feroz e imponente en su forma adulta, desprendía un aura de princesa tan fuerte de niña. Bueno, era una princesa, después de todo. Soy la agente Natasha Romanoff, dijo Lorien, presentándosela a Ella. Y no te preocupes por tu identidad. Con sus habilidades, aunque quisiera denunciarte, no podría contactar con Odín. Ella no pudo evitar reírse ante eso. Natasha le puso los ojos en blanco a Lorien. ¿Tenías que ser tan directa? ¿No podías simplemente decir que tengo buen carácter? Ambas cosas eran ciertas, pero ¿de verdad tenía que enfatizar su habilidad en lugar de su moral? Lorien se volvió hacia ella con una sonrisa tranquila. No te preocupes, te acostumbrarás después de oírlo unas cuantas veces. Natasha. Eres imposible. Y así, Lorien y Natasha se pusieron a conversar tranquilamente. De todas formas, no tenía nada mejor que hacer, y Lorien aún tenía tiempo antes de que terminara su turno. Estaba más que feliz de tener a alguien con quien pasar el rato, sobre todo cuando esa persona era Natasha. Hablaron desde el mediodía hasta la tarde. Para cuando eran más de las 4, Natasha se estiró frente a él con expresión satisfecha. Ella estaba lista para irse, pero justo antes de salir, agarró su cremallera y le dio a Lorien una sonrisa maliciosa. ¿Quieres ver un poco más? Lorien sonrió con suficiencia. Tengo algo aún mejor que, no llegó a terminar. Natasha ya había bajado la cremallera y metido una mano dentro de su ropa. Lorien pensó que estaba a punto de hacer algo mucho más provocativo, pero en lugar de eso, sacó una tarjeta bancaria aún caliente del espacio frente a ella y la extendió con una sonrisa. Deslízalo. Ah. Así que de eso se trataba. Del pago. Lorien le quitó la cálida tarjeta. Natasha, sin molestarse en subirse la cremallera, lo miró juguetonamente. ¿Aún caliente? No eres un cadáver. Pasó la tarjeta, le cargó unos miles de dólares en oro y se la devolvió. Ahí tienes, huele bien, se siente suave. Unos cuantos miles de oro no eran nada para él. Eran miserias comparado con lo que Natasha ganaba en sus misiones, y esto solo había sido por 4 horas. Claro, el precio sería elevado para una persona promedio, pero a ninguno de los dos les importaba. Natasha tomó la tarjeta y, justo frente a él, la colocó nuevamente en su lugar. Zip. Con eso, volvió a subir la cremallera, ocultando la vista una vez más. Vamos, Lorien. Nos vemos la próxima vez. Al subirse la cremallera de la chaqueta, la sonrisa de Natasha se desvaneció y al instante recuperó su porte de diosa. Se levantó, saludó a Lorien y se dirigió a la puerta. Adiós. Lorien se levantó para acompañarla a la salida y la observó mientras se marchaba. Clac. Cuando la puerta se cerró, Ella, todavía jugando su juego, habló sin levantar la vista. Esa mujer es mala. ¿HM? Lorien se giró hacia ella. ¿Malo en qué sentido? Ella es una mala mujer. TSK, pensó Lorien un momento. Pero las mujeres malas pueden ser muy buenas. Si ella no fuera mala, ¿cómo podría disfrutar de los beneficios? Ella. La mente de Lorien regresó a la vista de antes. ¡Guau! El factor sorpresa del body y las medias fue extraordinario. Tanto es así que su mente todavía estaba llena de nada más que guau, guau, guau. Una mirada al reloj. 4:50. Es hora de terminarlo. Se acabó lo de la sorpresa por hoy. Podría hacer que Gwen usara algo sorprendente en otra ocasión. Después de todo, su traje de Spider-Woman ya era bastante sorprendente por sí solo. 4:55. Ella, pausa el juego. Ya casi es hora de irnos, le recordó Lorien. Ah. Ella levantó la vista, pensando que la estaba interrumpiendo para que dejara de jugar. Salgo a las 5 en punto. Puedes seguir jugando arriba. Está bien.
5. Es hora de irnos. Cuando el reloj dio la hora, Lorien sacó a Ela y cerró la puerta tras ellos. En su mente, susurró. Registrarse. Ding. Obtenido. Traje de batalla de simbionte X1. HMM. Ahora bien, esta recompensa fue interesante. Para empezar, no se llamaba traje de batalla de Venom, sino traje de batalla de simbionte. Como ya había comentado, Venom era solo uno de muchos simbiontes. Simbionte era el término general. Eso significaba que este traje probablemente era una versión pura y original. Y el hecho de que se llamara traje de batalla en lugar de simplemente simbionte significaba que era un equipo, no un organismo vivo. Por supuesto, lo que realmente llamó la atención de Lorien no fueron los detalles técnicos. Era la capacidad de transformación. Ejem. Sacó su descripción. Traje de batalla simbionte. Un traje de batalla creado a partir del simbionte original. Es inmune a las ondas sónicas de alta frecuencia y a las llamas, y puede transformarse en cualquier estilo de traje de batalla. Sin embargo, debe empezar desde cero, evolucionando devorando la carne de formas de vida superiores. Ahora bien, podría devorar y evolucionar. Solo el simbionte original no tenía debilidad al fuego ni a las ondas sónicas. Los posteriores, después de ser forjados por Knull, tenían esa vulnerabilidad arraigada en su ADN. No está mal, no está mal. Aún así, la parte más emocionante fue esa tercera línea. Puede transformarse en cualquier estilo. Lo que significaba sí, incluso algo parecido a lo que Natasha había estado usando antes. Dijo Lorien con una sonrisa burlona. Se lo daré a Gwen más tarde. Timbre. En ese momento, el ascensor detrás de él sonó. Se giró. Lorien. Hablando del diablo. Gwen salió, con la mochila colgada del hombro, haciéndole un signo de paz. Ya no estoy en la escuela. Lorien abrió los brazos y ella corrió hacia ellos. Se abrazaron, lo que provocó que él frunciera el labio. HMPH. Bestia. Incluso vas por estudiantes. Eso hizo que Gwen parpadeara al darse cuenta de que había otra figura pequeña en la habitación. Se agachó, observando a Ela con curiosidad, y luego extendió la mano para pellizcarle la mejilla. ¿Y tú quién eres? Lorien no pudo evitar reírse ante eso. Ela simplemente frunció el ceño en silencio. ¿Adivina quién es?, bromeó Lorien. Ya la has visto antes. ¿Sí? Gwen frunció el ceño. Recordaría haber visto a una niña tan linda. Te doy una pista. Lorien levantó un dedo. La viste en la azotea. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Gwen se abrieron de par en par. Lo entendió al instante. Eres Ela. ¿Cómo te volviste tan pequeña? Ja ja ja. Eres adorable. Había estado pellizcando la mejilla de Ela con una mano, pero al darse cuenta de quién era, Gwen inmediatamente entró con ambas. Ya basta. Ela apartó las manos de un manotazo. Te estás burlando de mí. Te odio. No me estoy burlando de ti, dijo Gwen con una sonrisa, alborotándose el pelo. Lo digo en serio. Eres linda, como una princesita. Llamarme linda es burlarse de mí. Quiero que la gente me tema, no que me adulen. Gwen se echó a reír y Lorien también se divirtió en silencio. Ela los fulminó con la mirada antes de marcharse furiosa escaleras arriba para reanudar su juego. Gwen todavía se reía cuando intentó seguirla, pero Lorien se quedó quieta. Hizo una pausa. ¿Salimos? Sí, dijo Lorien con una sonrisa. Pero nos vamos muy lejos. Sus ojos se iluminaron. ¿Salida? Pero antes de eso, necesitas algo de equipo. Una vez que Gwen se pusiera el traje de batalla simbionte, no necesitaría oxígeno para respirar. Podría soportar calor y frío extremos, así como la radiación cósmica. Esencial si se dirigían al espacio. Ejem. Definitivamente esto no era solo una excusa para verla. Toma, pruébatelo. 10 minutos después, Gwen salió vestida de pies a cabeza con un elegante traje negro, que la abrazaba como una segunda piel. Este traje puede tener la forma que quieras, explicó Lorien con los brazos cruzados. Incluso puedes cambiar los colores. Inténtalo. ¿Puede hacer eso? Los ojos de Gwen brillaron mientras comenzaba a experimentar frente a él. Empezó con el estilo original con capucha. Luego, al darse cuenta de que la máscara se abría y cerraba al instante, la quitó por completo. El ajuste se mantuvo ceñido a sus curvas, como su antiguo traje de Spider, pero el aspecto era completamente diferente. Originalmente blanco y negro con detalles en rosa, ahora se volvió negro con reflejos rosas, el blanco reducido a un fino borde a lo largo de las líneas. La hizo parecer mucho más una figura fantasmal.
Ella alternaba entre el clásico blanco y negro y el nuevo negro y rosa, admirando la versatilidad. Este es Ghost Spider. Y puedo cambiarlo cuando quiera. Lorien estaba igualmente satisfecho con el resultado. Está bien, vámonos. ¿A dónde? A Marte. Gwen. Ah. Al principio, Gwen pensó que esfera significaba algo así como la MSG Sphere en Londres. O tal vez la cúpula del Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles. Pero nunca esperó que se refería a la esfera más grande de todas. El planeta Tierra. Los dos primeros eran simplemente edificios con forma de bolas. Este era un planeta flotando en el espacio. Pop. Antes de que Gwen pudiera hablar, Lorien chasqueó los dedos y los dos desaparecieron instantáneamente. Al instante siguiente, se encontraban sobre una superficie amarilla y quemada. Lorien miró a Gwen para comprobar su estado. Si sentía alguna molestia, la llevaría de vuelta inmediatamente y retrocedería el tiempo de su cuerpo unos minutos. Por suerte, Gwen estaba bien. Su traje de batalla simbionte la cubría por completo. Al principio, contuvo la respiración. Luego se dio cuenta de que no necesitaba respirar, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Miró a su alrededor la tierra estéril. El suelo estaba sin vida y desolado. Pero Gwen estaba emocionada. Saltó y giró emocionada. Con un ligero empujón de los dedos de los pies, salió disparada por los aires. La gravedad de Marte es solo 0,379 veces la de la Tierra. Incluso un niño de 3 años podría romper un récord mundial en salto de altura aquí. El ligero salto de Gwen la elevó varios metros. Aterrizó, corrió hacia adelante, y se pasó de la raya. Retrocediendo arrastrando los pies, regresó al lado de Lorien y le agarró la mano para estabilizarse. A través de su máscara, lo miró mientras señalaba emocionada el paisaje con la otra mano. Al ver lo extasiada que estaba, Lorien usó una habilidad especial. Le otorgó el poder del habla telepática. Gwen, ahora podemos hablar mente a mente. Lorien. ¿De verdad podemos hablar así? Sí. Adelante. Guau. Gwen saltó de alegría, rodeándole el cuello con los brazos. Luego empezó a dar vueltas a su alrededor. Esto es increíble. Realmente estamos en Marte. Hay tanta luz aquí que puedo saltar muy lejos. ¿Podríamos cultivar aquí? ¿Plantar un árbol? ¿Construir un huerto entero? Oh, espera, ¿por qué estamos aquí? Ella siguió parloteando, pero finalmente volvió a la pregunta principal. La respuesta de Lorien fue simple. Estamos aquí para ser creadores. Creadores. Sus ojos se abrieron de par en par. Así es, sonrió Lorien. Voy a esparcir formas de vida similares a Jetfire por esta tierra y dejar que crezcan libremente. ¡Guau! Gwen estaba tan emocionada que apenas podía contenerse. Eso es increíblemente genial. Lorien sonrió y le dio una palmadita en la cadera. Mirar. En su mente, emitió una orden. Utilizar la plantilla del planeta Cybertron objetivo. Marte. Ding. Uso exitoso. El suelo bajo sus pies tembló levemente. Vetas de metal comenzaron a emerger del suelo. Algunos formaron pequeños montículos. Otros crecieron hasta convertirse en imponentes estructuras montañosas. Todo ocurrió en completo silencio. ¡Guau! Gwen se aferró a él, con la voz llena de asombro. Es increíble. ¡Genial! Pero esto fue solo el comienzo. El primer paso del plan. Paso 2. Motores planetarios. Con un movimiento amplio de su mano, aparecieron 1000 motores planetarios, espaciados uniformemente a lo largo de la superficie de Marte. Cuando miraron hacia afuera, vieron boquillas colosales que apuntaban hacia arriba, cada una de 10.000 metros de altura, elevándose como los pilares del monte Tai. ¡Guau! La mandíbula de Gwen casi toca el suelo. ¿Qué son eso? Motores planetarios, explicó Lorien. Motores especiales de fusión nuclear, usados para transformar Transformers. La imaginación de Gwen se volvió loca. ¿En qué tamaño de Transformer podría convertirse algo tan enorme? Aún así, no podía imaginarse completamente su poder. Pero había más. Paso 3. Activa la chispa suprema. Si solo hubiera un motor, la activación sería sencilla. Bastaría con pulsar un botón. Pero con 1000 motores necesitaría más. La fuerza Fénix surgió en su interior. Una puerta del multiverso se abrió ante él. Lorien presionó la chispa suprema contra ella. En ese instante, su mano apareció sobre cada uno de los motores planetarios a la vez, presionando hacia abajo. Al activarse, retiró el brazo y cerró la puerta. Era un truco sencillo. Simplemente imitó su propia mano. Pero la verdadera clave estuvo en lo que ocurrió después. Anteriormente, Lorien había extraído 18 núcleos de fusión pesados para alimentar a Godzilla.
Junto con 2 extraídos anteriormente, esto completaba 20 motores sin energía. Aún podían transformarse, pero sin energía, solo emitían destellos rojos hasta que sus hermanos los alimentaban. Entonces, bajo la mirada de Lorien y Gwen, los 1000 motores planetarios comenzaron a cambiar. Incluso el movimiento más pequeño provoca temblores que recorren la superficie de Marte como si se tratara de un terremoto masivo. Auge. Bajo los temblores retumbantes, los 1000 motores planetarios, cada uno de 11,000 metros de altura, comenzaron a transformarse. Y lo hicieron todos a la vez. El suelo tembló. Las montañas temblaron. Toda la superficie de Marte parecía oscilar. Gwen apenas podía mantener el equilibrio. En un instante, verían la forma completa de cada Transformer. Lorien la agarró de la mano y despegó, volando directamente a una altitud de 13.000 metros para esperar a que terminara la transformación. Efectivamente, estos motores planetarios eran inimaginablemente masivos. Lorien y Gwen flotaron en el cielo durante un buen rato antes de que la transformación finalmente se completara. A diferencia de los Transformers comunes, sus piernas eran orugas, sus brazos eran innumerables apéndices mecánicos y sus cabezas tenían un solo ojo enorme. Cuando terminaron de transformarse, auge. Todos los Transformers del tamaño de una montaña inclinaron sus cabezas al unísono y Marte volvió a temblar. Aunque el sonido no podía viajar hasta allí, Lorien podía sentir su llamado colectivo. Levantó una mano, reuniendo sus voces en una pantalla de energía. Las primeras palabras de los 1000 motores planetarios fueron solo 3 caracteres. Creador. ¿Cómo está, Gwen? Lorien se giró para mirarla, pero Gwen se quedó sin palabras. 1000 gigantes del tamaño del monte Tai se arrodillaban ante él. Algunos estaban tan lejos que solo se les veía la cabeza. Otros estaban al otro lado de Marte, completamente invisibles. Sin embargo, la presencia absoluta y aplastante de todos ellos hizo que Gwen se aferrara fuertemente al lado de Lorien. Ella ni siquiera sabía cómo responder. Marte. Venas de metal. Transformadores gigantescos. En conjunto, la escala del conjunto la dejaba incapaz de comprender las proporciones, como si no supiera si las hormigas o los humanos eran más grandes, porque comparados con esas 3 cosas, ambos eran absolutamente insignificantes. Estoy tan sorprendida, murmuró Gwen, abrazando a Lorien. Cuando se movieron todos a la vez, mi mente se quedó en blanco. No podía pensar en nada. Me quedé mirándolos hasta que me lo recordaste. Según su propio relato, había quedado aturdida y en trance, abrumada por una visión que jamás había visto ni imaginado. Su cerebro simplemente no pudo procesarla en ese instante. Lakpu no falló. Simplemente olvidó cómo funcionar. Pero eso no fue un problema. Mírame darle su misión, dijo Lorien. La curiosidad de Gwen se disparó. ¿Qué misión? Ya verás. Lorien regresó con los 1000 Super Transformers. Con incontables brazos mecánicos, eran capaces de crear incontables cosas. Siguiendo el plan en su mente, Lorien comenzó a dar sus órdenes. 1. Puedes desarrollarte libremente, pero no debes matar la vida en el universo. 2. Tienes prohibido convertir un planeta ecológico en uno completamente mecánico, pero ambos pueden coexistir en una proporción de 50-50. Lo mismo aplica a Cybertron. 3. Ustedes, los 1000 Transformers iniciales, serán los Transformers ancianos. Todas las decisiones sobre Cybertron se tomarán con sus votos, y en caso de empate, yo tomaré la decisión final. 4. Dividiré el poder de la chispa suprema, otorgándoles la capacidad de crear nueva vida mecánica. Sin embargo, la creación no es ilimitada. Cada uno de ustedes solo puede crear en el formato 111. 5. El derecho final de interpretación corresponde al creador. Cuando Lorien terminó de hablar, 4 palabras aparecieron en el panel de energía frente a él. Sí, creador. Bien. Lorien asintió con satisfacción, hizo un gesto con la mano y dio su última orden. Proceder. Auge. En cuanto Lorien dio la orden, todos los Transformers comenzaron a trabajar según sus propios planes. Lorien no interfirió en absoluto. Todo se decidió por votación interna. Después de todo, él era el creador. Cada Transformer le era absolutamente leal en lo más profundo del alma. Y con un solo pensamiento, podía decidir su vida o su muerte. Si decidiera borrar sus almas, instantáneamente se convertirían en nada más que metal valioso pero sin vida. Ese era el poder del creador. Desde un lado, Gwen preguntó con curiosidad. ¿Qué significa 111? Significa que cada transformador solo puede crear otro transformador, explicó Lorien con sencillez. Una vez creado uno, no puede crear otro. Solo después de que uno madure, se puede crear otro, y así sucesivamente.
En términos más simples, cada uno solo podía dar a luz una vez. Cada Transformer era, en efecto, hijo único. Gwen pensó un momento. Entonces, ¿no seguirán disminuyendo sus números? ¿Disminuyendo? Lorien se quedó desconcertado por un momento. Luego, al comprender lo que quería decir, le dio una palmadita en la frente con una sonrisa. ¿Qué te imaginas exactamente? La vida mecánica no necesita macho y hembra para reproducirse. Ante eso, Gwen finalmente entendió y su cara se sonrojó. Por supuesto. Los Transformers no se parecían en nada a los humanos. Tener solo hijos no reduciría su número. De hecho, lo aumentaría. Porque no necesitaban dos para formar uno. Podrían crear por sí mismos. Para Transformers, 1-1-1 era perfectamente razonable. El rubor de Gwen se profundizó, aunque su traje de batalla de simbionte lo ocultó por completo. Después de un rato, miró hacia abajo a los Transformers y una vez más sintió una oleada de asombro. ¿No es espectacular? Preguntó Lorien. Asintió Gwen con seriedad. Particularmente espectacular. Las cosas importantes debían decirse 3 veces. Bajo su atenta mirada, los Transformers antiguos comenzaron a trabajar en sus propias tareas. Apenas necesitaban cooperar, ya que cada uno poseía la capacidad industrial de una ciudad. Solo necesitarían colaborar para emprender algo tan grande como una remodelación planetaria. En ese momento, algunos ancianos extraían vetas de mineral. Sus brazos mecánicos perforaban las vetas minerales expuestas en la superficie, extrayendo frenéticamente los recursos antes de ingerirlos para su fundición y fabricación. La cantidad de material que cada uno procesaba en un solo segundo equivalía al consumo diario de un país entero en la Tierra, y había 1000 de ellos. No todos hacían lo mismo. Un transformador, por ejemplo, había transformado su brazo mecánico en un taladro largo y delgado para excavar a gran profundidad en busca de mineral de alta calidad. Una vez que localizaba una veta, comenzaba a extraer. Si varios ancianos necesitaban el mismo recurso, podían unir fuerzas, aumentando aún más la eficiencia. Desde lo alto, Lorien y Gwen observaron cómo la superficie de Marte se transformaba, cómo el tiempo terrestre pasaba de la tarde a la noche. Parecían no cansarse nunca de la vista. Y, sinceramente, si estuvieras aquí, probablemente estarías aún más absorto que ellas. En comparación con el páramo amarillo y abrasador que había sido antes, una sección de Marte era ahora un centro comercial completamente desarrollado. Sí, un verdadero centro comercial. Al extraer, a menudo descubrían más de un tipo de mineral. Algunos eran útiles de inmediato, otros aún no se necesitaban. Así que almacenaban el excedente en un lugar central. Al ser robots, el robo era impensable. Cuando alguien regresaba, podía escanear el almacén y, si veía un mineral que necesitaba, intercambiarlo con otro anciano. Por ejemplo, 10 millones de toneladas de mineral de hierro refinado podían intercambiarse por 1 millón de toneladas de aleación. Si ambas partes estaban de acuerdo, el intercambio se realizaba al instante. Para facilitar el desplazamiento de sus huellas por la superficie de Marte, incluso reunieron recursos para construir carreteras pavimentadas con aleación. Paso a paso, la infraestructura del planeta fue creciendo. Bajo la mirada de Lorien y Gwen, Marte se transformó en tan solo unas horas, ladrillo a ladrillo, por así decirlo. Observarlo fue como presenciar el surgimiento de toda una civilización. Lorien miró la hora. Ya son las 10, Ella no se morirá de hambre, ¿verdad? Es hora de volver a casa, Gwen. Podemos volver en otro momento. Gwen volvió en sí y asintió a regañadientes. De acuerdo. Quebrar. Con un movimiento de los dedos de Lorien, reaparecieron en el último piso de un rascacielos en el norte de Nueva York. Gwen obligó a su traje de batalla simbionte a retraerse, y este desapareció al instante. Lorien la miró con curiosidad, observándola de arriba a abajo. ¿Dónde lo pusiste? Gwen sonrió, se puso de puntillas y le susurró al oído. Se convirtió en una camiseta. TSH. Pensó que podría haberse convertido en ropa interior, solo una camiseta. Abrieron la puerta y entraron juntos. Por fin decidiste volver. En el momento en que Lorien entró, se escuchó una voz de Loli. Golpe, golpe, golpe. Ella vino corriendo por el pasillo. ¿Sabes qué he estado? Resbalón. Antes de que pudiera terminar, sus pequeños pies resbalaron. Se deslizó hacia la entrada, ejecutó una entrada deslizante perfecta y se cayó de cabeza. Golpe. Con un sonido sordo, volvió a levantarse, frotándose la cabeza y continuó obstinadamente. Quiero la comida que preparaste. Date prisa. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó. 2 segundos después. Jaja.
La risa de Lorien y Gwen estallaron desde la puerta. ¡Ah! Ella rodó por el suelo, apretando los dientes. Están todos muertos. ¡Qué vergüenza! 23 horas. Una familia de 3 no, espera. Un hombre y 2 mujeres, eso también funciona. De cualquier manera, Lorien, Gwen y Ella estaban sentadas a la mesa cenando. Ella masticaba con todas sus fuerzas, como si descargara su frustración en la comida. Gwen y Lorien charlaban animadamente mientras comían. A mitad de la comida, Lorien notó que había arroz esparcido junto al tazón de Ella. Ella, esta noche te toca fregar los platos. Si ensucias, serás tú quien lo limpie. Ella se quedó paralizada un momento, luego empezó a comer con más cuidado. Gwen la observaba con una leve sonrisa. Me moría de risa. Ella se esforzaba al máximo para hacer reír a la gente. Lorien miró a Gwen, recordando de repente el día que se había ido, y preguntó: Gwen, ¿cómo te fue cuando regresaste ese día? No me escapé de casa, así que supongo que no me golpearon. Ante la mención, los ojos de Gwen se iluminaron al recordar. Lorien, estaba tan cerca ese día. George me esperaba en la puerta. Menos mal que no entré por la ventana. Estaba a punto de agarrarme la oreja. Le dije exactamente lo que me dijiste, y funcionó. No me regañó para nada, solo me dijo que tuviera cuidado y que estudiara mucho. No está mal. Tal como Lorien esperaba. George confiaba en ella por su reputación. Pero Gwen no había terminado. Sonrió y lo alargó. Pero lo más importante es que me levantó el toque de queda. Mientras no salga con otras personas, puedo entrar y salir cuando quiera. Y si entro en una buena universidad, hasta me dejará mudarme. Así que eso era lo que realmente la emocionaba. Era justo, no tener más toque de queda ya significaba mucha más libertad. Y mudarse después de entrar en una buena universidad. Aún más libertad. Felicidades, Gwen. Lorien sonrió y chocó su copa con la de ella. Yo también. Ella levantó su vaso y lo golpeó contra el de ellos. Cada uno tomó un sorbo. Gwen, un poco achispada, miró a Ella y se rió. Cada vez que te veo bebiendo, me siento un poco culpable. Eres demasiado joven, jeje. Ella le lanzó una mirada desdeñosa. Niña, ya bebía antes de que nacieras. HMPH. Lorien se rió de ellos dos. Eran divertidísimos. Ella era mucho más divertida que la gran Ella. Mientras charlaban, Gwen miró a su alrededor y preguntó con curiosidad. ¿Dónde está Wanda? Wanda fue a Camartaja a aprender magia, dijo Lorien, sin dejar de comer. No volverá en un tiempo. Los ojos de Gwen se iluminaron. ¿Cuándo se fue? Esta mañana. Ay ay ay. Apenas Lorien respondió, Gwen empezó a devorar su comida. Él levantó la vista. Sí, estaba en plena acción. ¿Qué te pasa? Lorien lo miró confundida. Gwen permaneció en silencio, manteniendo el misterio. Al cabo de un momento, terminó, se limpió la boca con una servilleta y se levantó. Sin decir nada más, se dirigió al baño. Ducha. Lorien. En un instante, su expresión se volvió interesante. Oh, con que así es. Si ese es el juego, mejor que coma más rápido también. Bajo la atenta mirada de Ella, Lorien empezó a engullir comida. Terminó en tiempo récord, sin siquiera limpiarse la boca, y le dijo: puedes ducharte más tarde, no hay prisa. Luego, desabrochando su camisa, se dirigió hacia el sonido del agua corriendo. Ella. HMPH, bestia. Murmuró ella, sonrojándose. Poco tiempo después. Oye. ¿Cómo entraste? Ella está afuera. ¿Cómo llegamos al dormitorio? Está bien, simplemente nos teletransportaremos. Pero el baño no está insonorizado. No hay problema, puedo bloquear el sonido. Ah, qué grande. Los siguientes días, Lorien y Gwen pasaron su tiempo con Ella. No había otra opción. Gwen tenía clases, Lorien prefería relajarse, y solo podían descansar los fines de semana. Por suerte, sus horarios coincidían a la perfección. Cuando había trabajo, se ocupaban juntas. Cuando descansaban, lo disfrutaban juntas. Fue un buen arreglo. Mientras tanto, Wanda estudiaba magia con ahínco en Camartaj. Incluso cuando Lorien tenía tiempo libre, no iba a visitarla. Sabía que, una vez que Wanda entraba en un estado de concentración profunda, pasarse un rato podría estar bien, pero quedarse demasiado tiempo le dificultaría recuperarlo. En lugar de eso, se mantuvo en contacto a través de cartas. Por ejemplo, Lorien. Wanda, ¿cómo has estado últimamente? ¿Estás contenta? ¿Has hecho nuevos amigos o? Wanda siempre respondía con entusiasmo, y parecía como si hubieran regresado a los viejos tiempos de la correspondencia manuscrita. El anciano aprobaba plenamente este enfoque.
Cada carta de Lorien reponía la energía de Wanda sin interrumpir su concentración, lo que la hacía progresar más rápido. El anciano podía sentir claramente la mejora. En cuanto a los días de Lorien, estos transcurrían ociosamente gestionando su tienda. A veces había clientes, a veces no, pero no importaba. Su trabajo principal era solo para pasar el rato, y su trabajo secundario era algo que hacer cuando se aburría. Su filosofía era simple: tomarlo con calma y ser feliz. Bang bang. Adelante. La puerta se abrió y una clienta conocida de hacía no mucho tiempo entró en la oficina de Lorien. Natasha. Hoy vestía una chaqueta de cuero, luciendo elegante y moderna, con el pelo recogido con cintas decorativas que le daban un aire rockero. Su expresión había sido neutra antes de entrar, pero una vez dentro, se tornó más preocupada y dejó escapar un suspiro. Lorien le hizo un gesto para que se sentara y le pidió a Ella que le trajera una botella de té con leche. Natasha la tomó, se la bebió de un trago y volvió a suspirar. Lorien ni siquiera tuvo que adivinar. «Hay malas noticias en los Vengadores, ¿no?», dijo. Asintió Natasha, luciendo abatida. Como una de los Vengadores originales, ver al equipo en su estado actual, especialmente con lo que acababa de suceder, la hizo sentir comprensiblemente de mal humor. «Continúa», la instó Lorien, haciéndole un gesto para que hablara. Natasha no desperdició palabras. Fue directa al grano. Tony descubrió ayer lo que tramaban el Capitán América y el Soldado del Invierno. Descubrieron una conspiración dentro de las Naciones Unidas. Los tres se encontraron, lucharon y, al final, se separaron. No sé exactamente qué pasó ni por qué se separaron, pero los Vengadores ahora están realmente divididos. La voz de Natasha transmitía una profunda decepción. Lorien lo comprendió. En el pasado, habían tenido lo que podría llamarse una guerra civil, una división, pero sus vínculos seguían intactos. La división se debía a problemas, y una vez resueltos, la reconciliación era posible. En otras palabras, el conflicto anterior no había afectado a nadie. Pero ahora era diferente. Tony y el Capi se habían distanciado. Los dos pilares del equipo habían chocado sin remedio. Ese fue un verdadero punto de ruptura. Esta vez, fue una ruptura total. No habría reconciliación a menos que la Tierra se enfrentara a la aniquilación total, e incluso entonces, ¿qué sentido tendría? Los Vengadores se habían ido, no solo de nombre, sino en espíritu. Esa fue la verdadera razón de la desesperación de Natasha. Lorien pensó por un momento antes de preguntar. ¿Tony te dijo el motivo? Natasha negó con la cabeza. No. Ya lo sabía. Con razón se sentía deprimida. Si ni siquiera uno de los miembros originales de los Vengadores sabía por qué se separaron, ¿cómo no iba a estar deprimida? La verdad era que Tony no había dicho nada porque no quería hablar mal de Cap delante de otros. Era un asunto privado, y no había necesidad de que nadie más interviniera. Lorien lo entendió perfectamente, pero no era algo que se pudiera decir directamente. Pensó por un momento, organizó sus palabras y luego dijo. Natasha, deberías darte cuenta de que si ni Tony ni Kat te dijeron el motivo, significa que esto no es un asunto oficial, es un asunto personal entre ellos. Como es personal, significa que se sobrepasó un límite, pero no se violó ningún principio fundamental. Cuando llegue una crisis real, seguirán luchando codo con codo. Eso es principio. En cuanto a la pelea, bueno, ya pasó. Es como una noche de pasión. Por mucho que quieras, no puedes fingir al día siguiente que nunca pasó. Natasha asintió con la cabeza durante la primera parte, estando totalmente de acuerdo. Un resultado es un resultado, y los principios son principios. Dos cosas distintas. Puede que dejen de ser amigos, pero aún pueden salvar el mundo juntos. En otras palabras, si no se puede deshacer, no tiene sentido intentar arreglarlo. Pero el último comentario de Lorien la pilló desprevenida. Su repentino cambio de tono la hizo parpadear sorprendida, y una vez que lo asimiló, no pudo evitar reír. Eres imposible. Natasha puso los ojos en blanco, pero después se sintió mucho más ligera. Dejó escapar un largo suspiro. De verdad eres amiga de las mujeres. Todas las mujeres que he visto hablar contigo acaban sintiéndose mejor. Wanda, yo. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Lorien negó la acusación de inmediato. ¿No mejoraron también Tony y Stephen? Y Bruce Banner. Banner. Natasha se animó al oír el nombre. Claro, y ahora no tenemos ni idea de dónde está. No te preocupes por él, dijo Lorien con una sonrisa. Si se mete en problemas, Hulk saldrá y lo destrozará todo. Eso es cierto. Y así, los problemas de la invitada especial de hoy, la señorita Natasha, se aliviaron.
Esta vez, el problema estaba principalmente en su cabeza. La verdadera división de los Vengadores, más la razón desconocida detrás de ella, la habían hecho sentir inútil. Pero en realidad, era uno de esos problemas que no eran ni enormes ni triviales. Algo que no se podía solucionar. Así que no tenía sentido atormentarse por ello. Bebe. Natasha tomó un sorbo lento de su té con leche. Cualquier cosa que se le pasara por la cabeza la hizo sonreír levemente y con conocimiento de causa a Lorien. Interrogación de cierre. Lorien arqueó una ceja. Ya se daba cuenta de que esa mujer problemática estaba a punto de hacer algo. Efectivamente, los dedos de Natasha se deslizaron hasta la cremallera del cuello de su chaqueta de cuero. Se inclinó ligeramente y preguntó en voz baja. ¿Adivina si lo que hay debajo es lo mismo que ayer? TCH. Qué vulgar. Si realmente lo adivinara, ¿no lo haría parecer un pervertido total? Entonces, Lorien giró la cabeza, pensó por un segundo y tosió levemente. Anoche hice que Gwen usara el mismo atuendo que tú. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Natasha se quedó congelada. Su significado era obvio. Por muy sexy que se vistiera, siempre podía conseguir que Gwen se pusiera lo mismo y pasarse la noche entera a duelo con ella. ¿De qué servía su atuendo si no podía saborearlo? Pero Gwen, ahora que sí, ¿por qué ignoraría la carne que ya tenía en los labios para ir a babear por algo que tal vez nunca conseguiría? En resumen, no desperdicies tus trucos en mí. Eso le quitó el aliento a Natasha. Los lobos sin carne ya son difíciles de controlar, ¿por qué un lobo bien alimentado caería en una trampa? Se bajó lentamente la cremallera de la chaqueta, dejando al descubierto una amplia extensión de piel blanca como la nieve. Luego sacó una tarjeta bancaria y la dejó sobre la mesa. La cremallera permaneció bajada mientras esperaba a que él la pasara. Ejem. Lorien tomó la tarjeta, agradablemente caliente, y la deslizó por el lector. Una vez realizada la transacción, suspiró con pesar. TSK. ¿Por qué no se rompe ahora, de entre todos los momentos? Él la miró. Los labios de Natasha se curvaron en una sonrisa. Enderezó la postura, se acercó y preguntó. ¿No está roto? Déjame echarle un vistazo. Los dos estudiaron juntos el lector de tarjetas, que funcionaba perfectamente. Natasha aún no se había subido la cremallera, y Lorien sintió como si un destello los hubiera alcanzado. No, más bien como si estuviera bajo un foco blanco y cegador. Después de un tiempo, llegaron a su conclusión. Ejem. No está roto. Natasha tomó su tarjeta, la deslizó y sonrió con sensual encanto. William Shakespeare dijo una vez. 1000 lectores tendrán 1000 Hamlets. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo hago. Lorien asintió sin dudarlo. Incluso si dos personas usaran exactamente la misma ropa, su esencia las hacía diferentes. Ese era el punto que Natasha quería transmitir. Lorien no lo había entendido al principio, pero ahora. Tienes razón. Absolutamente cierto. Al verlo aceptar, Natasha asintió con satisfacción, se puso de pie y saludó. Me voy. Adiós. Es raro tener un día libre. Voy a disfrutarlo. Lorien se levantó para despedirla. Adiós. Cuídate. Él sabía a qué se refería, estaba dejando la puerta abierta para que pudieran pasar el rato juntos más tarde, pero ya tenía planes con Gwen para esta tarde, así que no entendió la indirecta. Una vez que Natasha se fue, ya eran las 4:30 de la tarde. Lorien se estiró perezosamente y luego caminó hacia la ventana que iba del piso al techo detrás de él, mirando el mar. Él la seguía absorta en su juego, completamente absorta. Le encantaban los juegos sangrientos y de matar a todos. Estaba en su salsa. Mientras matar fuera satisfactorio, podía dedicarse a ello todo el día, cambiando de método y sin aburrirse jamás. Aún así, miró a Lorien y preguntó. Qué raro, ¿por qué no baja ese viejo cabrón de Odín a echar un vistazo? Su armadura destructora ha desaparecido. Lorien terminó de estirarse y rió entre dientes. ¿De verdad quieres que baje? No. Él ameneó la cabeza como si fuera un tambor. Todavía no he tocado lo suficiente. Hablamos cuando termine. ... Lorien la miró. Genial. Parecía que estaba criando a una loli adicta a Internet. A las 5 en punto salió a registrarse. Hacía tiempo que no revisaba sus recompensas y prefería guardarlas. Pensaba que las cosas buenas solo caían en grandes cantidades. Bip. Su teléfono vibró con un mensaje. Miró la pantalla. Wanda. El Santa Santorum de Nueva York ha sido atacado. Estoy aquí ahora mismo. ¿Vienes, Lorien?
Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Lorien comprendió al instante que el mensaje de Wanda no debía interpretarse literalmente. Cuando hablas con una mujer, debes recordar que lo que dice no siempre es lo que realmente piensa. Si dice que puede beber agua helada, significa que no tiene la regla. Si dice que no va a casa esta noche, que trajo su cargador, que la residencia está cerrada y que solo tiene su identificación, lo que quiere decir es, tiene luz verde. Si dice que algo está roto en casa y te pide que lo arregles, sea lo que sea, trátalo como si fuera un desagüe atascado y ponte a trabajar. Así que cuando Wanda dijo que el ataque no era para tanto, lo que realmente quería decir era que lo importante era que se verían. ¿Entendido? Lorien respondió. Lorien. SHH, cierra los ojos. Al ver el mensaje, Wanda, parada cerca del santuario, cerró los ojos. Mientras tanto, en el edificio norte, antes de chasquear los dedos, Lorien le había dicho a Ella que se fuera a casa, jugara y le enviara un mensaje si surgía algo. Incluso le dio un teléfono. Quebrar. En el instante siguiente, Lorien apareció silenciosamente al lado derecho de Wanda y le tocó el hombro izquierdo. Oms. Sobresaltada, Wanda giró a la izquierda. Lorien hizo un sonido nasal. Ella miró hacia atrás inmediatamente. Lorien. En cuanto lo vio, prácticamente cantó su nombre antes de lanzarse a un abrazo feroz. El impacto fue tan fuerte que casi obligó a Lorien de nivel multiversal a retroceder unos pasos. Él la abrazó, le pasó una mano por el pelo y le preguntó, ¿cómo puedes entrar así, Wanda? Golpe. Le dio una palmada juguetona en la espalda. Eres terrible. ¿Recién te estás dando cuenta de eso ahora? Lorien sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? Wanda se apartó de sus brazos. No estoy del todo seguro. Pero oí que un hechicero renegado atacó el santuario. Parece que intenta robar algo o destruirlo. Mucha gente entró por portales, así que me acerqué a verlo. Eso era todo lo que Lorien necesitaba oír. Caecilius. Su plan. Dejar que Dormammu descendiera de la dimensión oscura y le otorgara la vida eterna. Ridículo. Boom. Antes de que Lorien pudiera reaccionar, una explosión sacudió el aire exterior. Un grupo de hechiceros pasó corriendo, sus hechizos destellando al chocar. Los látigos dorados y las espadas brillantes pueden parecer impresionantes para la gente normal, pero para Lorien, no eran más que un grupo de niños peleando. La batalla afuera se volvió más feroz. Wanda lo miró. ¿Debería ayudar? Pensó que, ya que estaba allí aprendiendo magia, echar una mano era lo mínimo que podía hacer. Lorien no se opuso. De todas formas, no tendría que mover un dedo. Timbre. Su teléfono vibró. Ella. Pervertido, tu pequeña araña te está buscando. Gwen. ¿Estaba aquí para pelear? Espera, le dijo Lorien a Wanda. Gwen está aquí. Voy a ver si quiere entrar. Estoy casi segura de que nunca ha luchado contra un hechicero. Quebrar. De vuelta en el edificio del norte. Por aquí. Gwen saludó en cuanto lo vio. Gwen, hay una pelea en casa de Wanda. ¿Te unes? Preguntó Lorien directamente. Unos hechiceros oscuros atacaron el santuario. La cosa se está poniendo interesante. Hechiceros. Los ojos de Gwen se iluminaron. Nunca he luchado contra uno. Me apunto. Perfecto. 2 luchadores eran mejor que uno. Lorien se volvió hacia ella. ¿Vienes? Sus orejas ya estaban alertas. Por fin, la había llamado. Se puso de pie de un salto. He matado a muchos hechiceros. La muerte nunca es aburrida. Ella hablaba mucho para alguien de su altura, pero bien, vamos. Al momento siguiente, el traje de simbionte de Gwen la envolvió instantáneamente. Quebrar. Los 3 aparecieron junto a Wanda. Wanda observó la mirada de Gwen con leve sorpresa. ¿Nuevo estilo hoy? Por supuesto, dijo Gwen, observando los alrededores. La mirada de ella se dirigió a los sonidos de la batalla exterior. ¿Eso está ahí afuera? Sí. Pero espera, dijo Lorien. ¿Eh? Gwen frunció el ceño. Lorien extendió la mano al vacío y sacó una espada larga y completamente negra. La necroespada negra. Él abrió mucho los ojos. Le entregó la espada purificada a Gwen. Aquí tienes. La espada negra. Puede matar dioses. ¡Guau! Exclamó Gwen, tomando la espada y dándole varios golpes. Sombras como tinta se extendían por el aire con cada corte. Esto se siente increíble, como si hubiera nacido para manejarlo. Lorien miró su traje de simbionte. Eso lo explicaba. Compatibilidad perfecta. Como un hijo que conoce a su padre.
En el momento en que le dio la espada a Gwen, dos pares de ojos curiosos se fijaron en él, los de Wanda y los de Ella. Lorien se aclaró la garganta. Lo descubrirás cuando domines la magia. Por ahora, es un secreto. La sonrisa de Wanda floreció instantáneamente. Solo tengo curiosidad por el equipo de Gwen. Por otro lado, la reacción de Ella fue mucho más simple. No eres digno. En cuanto esas palabras salieron de su boca, el rostro de Ella se agrió al instante. Se sentía miserable. No solo no podía conseguirlo, sino que tenía que ver cómo Lorien se lo entregaba a alguien más justo delante de ella. ¿Cómo podía soportarlo? ¿Había que ser la mujer de Lorien para disfrutar de tales beneficios? Ah. Espera, tal vez ese realmente fue el caso. Con ese pensamiento, Ella suspiró. Los dioses eran realmente injustos. ¡Bum! En ese momento, las enormes puertas del Santa Santorum se abrieron de golpe. Los hechiceros que habían ido a brindar apoyo fueron expulsados de vuelta a la entrada. Varios hechiceros con marcas negras irrumpieron en el interior. No era que los defensores fueran débiles. Los hechiceros negros generalmente obtenían su poder mediante sacrificios, así que era normal que fueran más fuertes. Además, servía a la historia. Los hechiceros oscuros que irrumpieron fijaron su atención en Lorien, en particular en las 3 puertas enmarcadas que se alzaban tras él. Estas eran portales a los demás Santa Santorums. En realidad, no solo el Santa Santorum de Nueva York estaba siendo atacado. Londres y Hong Kong también estaban siendo asaltados. Lorien también notó algo más. Stephen, quien ya debería haber aparecido, no estaba por ningún lado. ¿No había venido? ¿O se había ido a otro santuario? No hay tiempo para pensarlo. Apartar. Los hechiceros negros no perdieron el tiempo con palabras. Ya estaban a la carga. Wanda, Gwen y Ella giraron la cabeza hacia Lorien, esperando en silencio su orden. Lorien asintió e hizo un ligero gesto con la mano. Talismán de conejo. En el momento en que él dio permiso, Gwen blandió su espada larga horizontalmente y se disparó hacia adelante a una velocidad increíble. PSSH. En un instante, un hechicero fue abatido. Toda la sangre de su cuerpo se filtró por el aire hacia el traje de batalla simbionte de Gwen cuando ésta se detuvo tras él. Lorien asintió con satisfacción. El desempeño de Gwen en batalla demostraba que ya había alcanzado el nivel de dios antiguo bajo su guía. Quizás estaba a solo una habilidad clave de alcanzar el nivel de Padre Celestial, e incluso aquellos de ese nivel no eran intocables para ella. Si eran alcanzados por la necroespada negra que sostenía en su mano, incluso los seres de ese nivel resultarían heridos, si no muertos. Sobre todo un hechicero físicamente frágil como el anciano. Maldita sea. Los demás hechiceros oscuros estaban aterrorizados. ¿Qué clase de monstruo era este? En un abrir y cerrar de ojos, su camarada desapareció sin dejar rastro. Mierda. No tenemos salida. Muévete. Uno de ellos gritó, juntando sus manos para liberar magia oscura. PFF. Una espada nocturna apareció en su pecho antes de que pudiera actuar. ¡Puaj! Bajó la mirada hacia la espada que le atravesaba el corazón, como si considerara arrancársela, pero ya no tenía fuerzas. Con un golpe sordo, se desplomó en el suelo. Los hechiceros negros restantes, desesperados por sobrevivir, comenzaron a cantar encantamientos prohibidos. Gran gobernante de la dimensión oscura, yo, Nunca terminó. Wanda extendió una mano y lo levantó en el aire. La energía escarlata lo envolvió por completo. Bokasa. Plaf. Apretó el puño y el hechicero negro estalló en un chorro de sangre. Retiró la mano y se giró hacia Lorien. No sé por qué, pero cuando empezó a recitar esos hechizos, sentí un odio tan intenso. Es normal, respondió Lorien asintiendo. Intentaba aprovechar el poder de Dormammu de la dimensión oscura. Y tú tienes un poder ancestral, lo que te pone en oposición directa. Es la primera vez que oigo hablar de eso. ¿Relación hostil? Oh, no. En realidad, es una relación diferente, dijo Lorien, buscando un ejemplo, pero sin éxito. Como colegas, pero en una competencia feroz. Así que, naturalmente, te repelerá la gente que usa ese tipo de poder. Si lo hubiera usado entonces, probablemente ni siquiera estaríamos aquí hoy. Estás diciendo tonterías otra vez. Los ojos de Wanda se abrieron de par en par ante su último comentario. Inmediatamente corrió hacia él y le tapó la boca con la mano. En asuntos del corazón, Wanda se negaba a correr el más mínimo riesgo. Ni siquiera se permitía imaginarlo. ¡Puaj! Al otro lado, él vio cómo se desarrollaba la escena. Ni siquiera se molestó en burlarse de nadie. Solo dejó escapar un suspiro de tristeza.
Luego descargó toda su frustración contra los hechiceros oscuros. Mueran todos. Espada nocturna. Espada nocturna. Espada nocturna. Ella estaba tan enojada que se puso furiosa, pero incluso entonces, su tasa de muertes no podía igualar a la de Gwen. Unos minutos después, Gwen regresó al lado de Lorien. Swish. Al mismo tiempo, su traje de batalla simbiote se retrajo. Lorien, ¿qué hago con esta espada? ¿Le hago un estuche? Gwen sostuvo la espada negra, sin saber cómo guardarla. Es muy sencillo. Lorien se giró hacia ella y le explicó. Simplemente clava la necroespada negra en tu traje de batalla simbionte. Son iguales, así que pueden coexistir. Gwen parpadeó sorprendida. ¿Puede hacer eso? Ella no dudó en probarlo, hundiendo la espada necro-negra en su traje, sin siquiera preguntarse si Lorien podría estar jugando con ella. En el momento en que la espada tocó al simbionte, se onduló y se derritió en él como agua. Funciona de verdad. Dijo Gwen encantada. Esto hace que llevarlo sea tan práctico. Desde un lado, los ojos de Ella estaban llenos de envidia. Ojalá tuviera uno. Ahora estaba realmente celosa. Cuando conoció a Gwen, la chica era débil, solo un poco más ágil y físicamente capaz. Pero ahora, al menos estaba al nivel de dios antiguo, no más débil que Ella en su madurez. Y además, tenía la necroespada negra. Esta espada podría incluso matar a Odín. Si Ella la tuviera, probablemente correría a matarlo en el acto. Concluida la lucha, Lorien volvió la vista al campo de batalla. Todos los hechiceros oscuros estaban muertos. Los hechiceros del santuario habían sufrido algunas bajas, pero muchos habían sobrevivido. Los que aún podían caminar se apoyaron unos en otros antes de inclinarse. Muchas gracias por tu ayuda. Lorien asintió y les indicó que se fueran. Vayan a descansar un poco. Los hechiceros volvieron a hacer una reverencia antes de marcharse. Una vez que se fueron, Wanda miró a su alrededor. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Buena pregunta, Wanda, porque yo tampoco tengo idea. En ese momento, la mirada de Gwen se posó en los otros portales del santuario detrás de Lorien. Una idea repentina iluminó sus ojos. ¿No están atacando también los otros santuarios? ¿Deberíamos ir a echarles un vistazo? Al escuchar eso, tanto Ella como Wanda se giraron hacia Lorien. Lo pensó. No tenía nada más que hacer, quizás viajar al extranjero. Podría ser divertido. Vamos. Con un gesto de la mano, Lorien condujo a las tres mujeres directamente al santuario de Londres. Detenerlos. Mátenlos. Por la vida eterna. Cargar. Ark. En cuanto llegaron, el caos los rodeó. El santuario de Londres estaba en medio de una feroz batalla. ¿Qué estaba pasando? ¿Había más hechiceros en Londres de lo habitual? Lorien examinó el área y vio tantos hechiceros oscuros como defensores. Un hechicero que custodiaba el santuario escuchó que alguien se teletransportaba desde atrás y se giró con alivio en su rostro. Los refuerzos son. Pero en cuanto los vio, sus palabras se apagaron. Estos no eran hechiceros del santuario. Del otro lado, los hechiceros oscuros pensaron que sus aliados de Nueva York habían llegado, hasta que se dieron vuelta y se dieron cuenta de que algo no andaba bien. 4 recién llegados. Un hombre y 3 mujeres. Ninguno parecía brujo. ¿Quiénes carajos eran ellos? Aún así, a primera vista no parecían enemigos. Un británico con túnica larga y gabardina, claramente uno de los defensores locales, fue el primero en hablar. ¿Estás aquí, para ayudarnos? Lorien estaba a punto de responder, pero Ella intervino primero. Estamos aquí para jugar. Eso hizo reír a Lorien. Bueno, no se equivocaba. Wanda y Gwen también sonrieron al oír la frase, pero a las demás no les hizo ninguna gracia. Jugar. Estaban luchando por sus vidas, y esta gente estaba allí para jugar. Los hechiceros oscuros, al ver a todos distraídos, aprovecharon la oportunidad. Ataquen. Unan fuerzas con el gran hechicero Caecilius. Ante la orden, avanzaron a toda velocidad, mientras los defensores del santuario se apresuraban a formar una defensa. Mantengan la línea. Háganlos retroceder. El santuario enviará refuerzos. Y así, los dos bandos se enfrentaron una vez más, justo delante del grupo de Lorien. Lorien examinó a la multitud pero no vio ni una sola cara familiar. Ni siquiera el jefe del santuario de Londres le llamó la atención. Sin que nada llamara su atención, hizo un gesto con la mano. Elimínenlos a todos. Es hora de seguir adelante. No hay nadie que conozca aquí, no hay nada de qué hablar. Después de que Lorien dio la orden. Gusto. En un instante, Gwen se transformó, desenvainó la necroespada negra y cargó directamente. Ella desató la espada nocturna, disparándola hacia adelante.
Wanda juntó las manos, agarró a un pequeño grupo de enemigos y los levantó por los aires. En pocas palabras, el enemigo nunca tuvo ninguna oportunidad. En cuestión de momentos, la crisis de Londres terminó. Los hechiceros del santuario se quedaron paralizados, atónitos y en silencio. Algunos incluso se frotaron los ojos, incapaces de creer lo que acababan de ver. Tantos hechiceros oscuros, aniquilados en cuestión de minutos. Era como cortar verduras. ¿Era realmente tan grande la brecha entre las personas? Una mujer madura, una niña y una niñita y en un abrir y cerrar de ojos habían despejado el campo. Lorien simplemente agitó una mano. Vamos. El anciano debería estar en el último santuario. Las 3 mujeres asintieron y lo siguieron para irse. Esperar. El hechicero a cargo del santuario de Londres gritó y luego dirigió a los demás en una reverencia respetuosa. Muchas gracias por tu ayuda. Bien. Educado. Lorien asintió, los despidió sin decir nada más y se fue con los 3. Los 4 atravesaron el mural de teletransportación y llegaron al santuario de Hong Kong. Lorien esperaba que este lugar estuviera lleno de gente. En cambio, estaba casi vacío. El cielo sobre el mundo entero estaba envuelto en una oscuridad antinatural. Algo andaba mal. Él miró hacia arriba. Oh, genial. El santuario de Hong Kong estaba en ruinas. El techo había desaparecido y los murales apenas estaban intactos. Arriba, un ojo tan grande como el mundo observaba desde el cielo. No era real, más bien una imagen gigantesca pintada en el cielo. El enorme globo ocular no era más que oscuridad, mirando hacia abajo con una intención feroz y devoradora, como si estuviera listo para consumir la tierra. Dormammu. Exclamó Wanda. ¿Eh? Lorien la miró sorprendida. ¿Conoces a Dormammu? Asintió Wanda. El anciano me contó mucho cuando hablamos, incluso sobre Dormammu. Dijo que los santuarios de la Tierra existen principalmente para defenderse de su invasión. Esos hechiceros oscuros usan su poder para atraer la dimensión oscura aquí. Solo había oído hablar de él antes, pero hoy lo he visto de verdad. A decir verdad, Lorien también. Conocía a Dormammu, pero nunca lo había visto en persona, hasta ahora. Pero algo no cuadraba. En su memoria, Dormammu nunca logró abrirse paso. Al final, Stephen usó la gema del tiempo para hacerlo retroceder. Se suponía que esto ocurriría en la batalla de Nueva York, con la presencia de Stephen y el anciano. Lo recordaba claramente. La gente lo llamaba la batalla del santuario de Nueva York. Entonces, ¿por qué estaba sucediendo esto en Hong Kong ahora? Un pensamiento lo golpeó. ¿Cambió la línea de tiempo sagrada? ¿Qué estaba haciendo Kang el Conquistador? ¿Ni siquiera podía controlar la línea de tiempo? Aunque quizá fue culpa de Lorien. Desde su llegada al universo Marvel, no se había hecho precisamente amigo de los superhéroes masculinos, pero sí se había cruzado con muchas de las femeninas ejem. Pero se supone que la línea de tiempo sagrada se autocorrige. Incluso si el proceso cambia, el final debería volver a la normalidad de una forma u otra. Sin embargo, allí estaba un globo ocular cósmico gigante que miraba desde el cielo. Esto no se parecía en nada a regresar a la línea de tiempo. Era un caos. Este es un dios verdaderamente malvado, Lorien, dijo Ella, tirando de su manga. Peor que yo. Si desciende sobre Midgard, se acabó. Todos y todo se convertirá en alimento para el espíritu de Dormammu. ¿Tan cruel? Dijo Gwen sorprendida. Asintió Lorien. Sabía todo eso. Solo había estado pensando en la sagrada línea del tiempo. Pero la realidad lo miraba de frente. Cielos oscuros y un enorme ojo cósmico. La situación en Hong Kong era terrible. Vamos a ver qué está pasando. Sacó a las 3 mujeres del santuario y se dirigió directamente a la fuente de la grieta de la dimensión oscura. Cuando llegaron, vio a Caecilius, Stephen, Wong y al anciano, todos allí. Las marcas oscuras eran claramente visibles tanto en Caecilius como en el anciano. Stephen estaba arrodillado de dolor, agarrándose la cabeza como si luchara por resistirse a algo. Wong parecía haberse desplomado cerca. El anciano estaba enfrascado en un feroz combate con Caecilius cuando llegó Lorien. Caecilius flotaba en el aire, con largos tentáculos oscuros retorciéndose en su cuerpo mientras lanzaba un frenético ataque contra el anciano. Ella levantó un escudo protector, obligada a defender a Stephen y resistir los ataques de Caecilius. Stephen. No te dejes seducir por Dormammu. Despierta y canaliza tu magia. Stephen ya había sido infectado por Dormammu. La voluntad de la entidad oscura atacaba la suya en el reino espiritual, con el objetivo de poseerlo por completo. Mientras tanto, Caecilius rugió, su voz llena de locura. Es inútil. Su magia solo está al nivel que yo tenía de niño.
Una vez que tome posesión de su cuerpo, Midgard será solo el primer paso. Arrastraré incluso a Asgard, hogar de Odín, el rey dios, al abrazo de la dimensión oscura. Y entonces, los 9 reinos serán míos. Su cuerpo se sacudió violentamente mientras los tentáculos oscuros se agitaban. Desde la distancia, Lorien lo miró y comprendió. Este ya no era el verdadero Caecilius. Dormammu lo había poseído por completo. De alguna manera, Dormammu había proyectado parte de su ser, en concreto, ese ojo colosal, sobre todo Hong Kong. Todo hechicero que alguna vez había recurrido a la magia oscura ahora era vulnerable a la invasión de la dimensión oscura, y su reino más vital estaba bajo ataque. La mente misma. La ancestral podría haber resistido a un Caecilius poseído en circunstancias normales. Pero con la aparición del Gran Ojo, se vio drásticamente debilitada. Peor aún, tenía que proteger el futuro de Camartag. Stephen. Ahora, estaba siendo dominada. No había manera de evitarlo. Solo tenía el nivel del Padre Celestial, cargada con capas y capas de efectos debilitantes, mientras que la posesión completa de Dormammu elevaba su poder casi al nivel del Padre Celestial. Como mínimo, por encima del nivel del dios antiguo. Dormammu, posesión, erosión, descenso, ninguno de estos eventos había sucedido antes, y ahora se estaban desarrollando ante los ojos de Lorien. Mientras se defendía, la ancestral lo vio de repente a lo lejos. Cerró los ojos, los abrió de nuevo y, al instante siguiente, su forma astral voló a su lado. Su voz era tranquila, aunque tenía el ceño ligeramente fruncido. La gema del tiempo nunca previó esto. La línea temporal ya ha sido alterada. Ahora bien, esta era la verdadera anciana. La otra no había estado fingiendo, pero la verdadera anciana siempre estaba preparada y segura de sí misma. Asintió Lorien. Así que la línea temporal es un desastre. La miró y le preguntó. ¿Qué harás ahora? ¿Seguirás muriendo? ¿Stephen realmente ha despertado a la responsabilidad de convertirse en el hechicero supremo? Esas 2 preguntas la dejaron en silencio por un momento. Siempre había temido que algo saliera mal con la línea temporal, y ahora que así era, se enfrentaba a una difícil decisión. Una decisión equivocada haría inútiles todos sus esfuerzos anteriores. Pero había una cosa de la que estaba segura. Mientras yo muera, Stephen despertará para convertirse en el hechicero supremo. Ante sus palabras, Gwen, Wanda y Ella se giraron hacia ella sorprendidas. Usar la propia muerte para despertar el potencial de otro, ¿cuántos en la historia podrían hacer algo así? Y, sin embargo, estaba completamente segura. Ya había logrado tanto, pero aún estaba dispuesta a tomar esta decisión. Fue profundamente admirable. Lorien, sin embargo, sabía lo que venía después. Al morir, solo podrás cultivarte en el estado de Espíritu Santo. ¿Estás realmente listo para recorrer este camino abstracto? Este abstracto no era una jerga de Internet, sino una forma de existencia. Entre los 5 grandes dioses de Marvel, todos, excepto Galactus, se encontraban en este estado. Carecían de forma física y nunca habían sido humanos. Abstracto era un camino de cultivo espiritual, no el significado ridículo que a veces tenía el término en Internet. El anciano asintió con calma. Sí. Claramente, lo había decidido hacía mucho tiempo. La muerte no la asustaba. La destrucción de la Tierra y la pérdida de su futuro, eso era lo que realmente la aterrorizaba. Morir. A lo lejos, Caecilius ya estaba frenético. La mente de Stephen había resistido la corrupción de Dormammu durante demasiado tiempo, y aún no podía atravesar el escudo de luz del anciano. La frustración lo estaba volviendo loco. Gwen miró, sacó la espada negra y preguntó. Lorien, ¿quieres que me vaya? Lorien negó con la cabeza. No por ahora. Claramente, Caecilius no era el verdadero problema. Tanto Lorien como el anciano alzaron la vista hacia el enorme ojo que se alzaba en el cielo y comenzaron a hablar de Dormammu. ¿Cuál es tu plan para esto? Preguntó Lorien. La expresión de la anciano estaba preocupada mientras miraba el gran ojo. Esta invasión es mucho más severa que antes. La dimensión oscura ya está devorando la Tierra. Con las habilidades actuales de Stephen, puede que no pueda repelerla. Si Dormammu no hubiera descendido, Stephen podría haber usado la gema del tiempo para intentarlo sin parar. Pero ahora que Dormammu había llegado, no habría segundas oportunidades. Sin el poder completo del Padre Celestial para empuñar la gema del tiempo, Stephen jamás podría obligar a esa criatura celestial a retirarse. Si la anciana actuaba por sí misma, Stephen perdería la oportunidad de crecer. Estaba decidida a dejar que él mismo lo enfrentara, incluso si eso significaba su propia muerte. Después de pensarlo un momento, habló con seriedad.
Dejaré que Stephen intente repeler a Dormammu. Pero si fracasa, espero que el padrino intervenga para ayudarlo. Lorien asintió. Bien. Eso fue todo lo que había que decir. Ambos guardaron silencio, observando el enfrentamiento entre Caecilius y el anciano desde la distancia, con Stephen aún bajo protección. En realidad, esta era su última despedida. Después de una pausa, el anciano dijo en voz baja. Con la línea de tiempo en caos, estoy realmente preocupado por el futuro de la Tierra. Lorien asintió, comprendiendo. Él sabía desde el principio a qué se aferraba. De lo contrario, no habría esperado a que él llegara para actuar. Podría haber muerto antes que Stephen hacía mucho tiempo si esa hubiera sido su única intención. Exhaló y negó con la cabeza con una leve sonrisa de impotencia. Incluso al borde de la muerte, se preocupaba por el planeta. Había encarnado el papel de hechicera suprema hasta el final. Mirando hacia Wanda, Gwen y la pequeña Ella, habló con ligereza. La Tierra también es mi hogar. Ante eso, la anciana finalmente pareció tranquilizarse. No rió a carcajadas, pero la sonrisa en sus ojos era genuina. Verla, normalmente tan serena, sonreír así hizo sonreír también a Wanda y Gwen. El anciano echó una última mirada a su alrededor, luego se volvió hacia Lorien y asintió. Debería irme. Lorien asintió, sin decir nada más. Las palabras ya no tenían sentido. Ya lo entendían todo. Asintió levemente de nuevo antes de mirar a Gwen, Wanda y Ella, y finalmente posó la mirada en Wanda. Sin decir palabra, la miró. Una orden silenciosa de que se mantuviera cerca de Lorien de ahora en adelante. Wanda asintió con firmeza. La anciana respiró hondo y cerró los ojos. Un instante después, su forma astral desapareció de la vista, volviendo a su cuerpo. A lo lejos, la batalla cambió. La ancestral se liberó del enredo de Caecilius, extendió las manos y se apoyó contra un pilar de piedra cercano. El espacio a su alrededor se distorsionó al instante, y ella se lanzó a su duelo final, llamando a Stephen para que despertara. Su repentina oleada de poder obligó a Caecilius a retroceder, deteniendo momentáneamente la corrupción mental de la dimensión oscura. Stephen comenzó a resistir con vehemencia. Desde lejos, Lorien dejó escapar un suspiro bajo. Una obra dentro de una obra. Wanda y Gwen, aferradas a sus brazos, estaban visiblemente conmovidas. Así que realmente existen historias tan legendarias en el mundo, murmuró Gwen. Ella se mordió el labio. Hoy la había conmocionado profundamente. Sabía que Stephen y el anciano no tenían un vínculo real antes de esto, pero aún así estaba dispuesta a llegar tan lejos por él. Esto sacudió por completo la visión del mundo de Ella. El anciano y Caecilius intercambiaron varios golpes devastadores más. Stephen estaba a punto de recuperarse por completo cuando, en un último esfuerzo, le infligió una herida mortal a Caecilius, a costa de recibir una ella misma. Ambos combatientes se quedaron paralizados. Caecilius miró su herida, luego la de ella. Era un intercambio de vidas. Con Stephen tan cerca del despertar, no había ninguna razón táctica para que ella hiciera esto. Dormammu, hablando a través de Caecilius, de repente comprendió. Anciano, estás cortejando tu propia destrucción. Ella solo sonrió. El verdadero Caecilius nunca lo habría entendido, pero Dormammu sí. No necesitó decir ni una palabra. Stephen, al abrir los ojos en ese preciso instante, lo vio todo. Maestro. Gritó Stephen, poniéndose de pie de un salto. El ojo de Agamotto colgaba ahora de su cuello. El anciano ya estaba cayendo. Caecilius, gravemente herido, temblaba donde estaba. Señalándola, comenzó a hablar. Ella está tratando de morir. Stephen lo interrumpió, cargando hacia adelante con una espada de luz conjurada. En su estado de debilidad, Caecilius no era rival. En cuestión de segundos, fue abatido. Stephen corrió inmediatamente al lado del anciano. Maestro. Sus ojos seguían abiertos. Miró el ojo de Agamotto en su pecho y, con sus últimas fuerzas, señaló el ojo de Dormammu que se cernía sobre el cielo. Su mano entonces cayó, flácida e inmóvil. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.